Bien amigos, bueno, 26 de octubre del 2017. Otro asunto que quiero tratarlo en esta sesión aparte, 10 minuticos máximo, es el tema en relación con esto mismo de si se aplica por el principio de favorabilidad lo de la ley 1826, si se le concede pues al 50% cuando son personas que han sido capturados en situación de flagrancia de delito, pues como dice el artículo 539, y si lo hace en esa audiencia de legalización de captura y de traslado del escrito de acusación y medida de privación hasta antes de la audiencia concentrada, ahora pues con entrada en vigencia de la 1826. Recordemos pues que en el video anterior estaba haciéndome referencia a una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, reciente data allí del 19 de septiembre del 2017, en un radicado 2014-084-8502, que usted lo pueden consultar, ponente el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, para un caso donde, una situación donde fue condenado en primera instancia por hurto calificado y agravado bajo la ley 906, y entonces había sido capturado en flagrancia de delito, pero solamente le concedieron la cuarta parte hasta el 50%, o sea 12.5, pero que ahora entonces por el principio de favorabilidad se le está dando, en este caso por lo menos como buena apelación, el ACUEN pues revoca esa decisión de primera instancia permitiendo y concediendo entonces la aplicación del principio de favorabilidad, es decir, que se reduzca la sanción hasta el 50%. Ya pues de acuerdo para esos delitos que están en ese catálogo del artículo 534. Pero entonces la pregunta que me hacen por ahí, Miguel, ¿y qué pasa entonces en infancia y adolescencia? Pues mire, lo de infancia y adolescencia, que es la ley 1098 del 2006, pues el tema es muy diferente. Muy diferente porque si bien es cierto, por ejemplo, estoy llevando un caso que se regula bajo esta legislación y vamos para la audiencia concentrada por un hurto calificado agravado, pero la cuestión es que pueden suceder dos cosas: que el muchacho acepte los cargos allí en la audiencia de legalización de captura y traslado del escrito de acusación, o lo haga hasta antes de la audiencia concentrada. Entonces, puede hacerlo así, o podría, ¿por qué no? Cabe la posibilidad de que aún si hubiese hecho la audiencia concentrada, pueda hacerlo en esa audiencia o posteriormente. Claro que sí cabe la posibilidad. Lo que pasa es que todo el tema del factor o criterios que debe tener en cuenta el juez para sancionar son muy diferentes en la ley 1098 del 2006. El Código de Infancia y Adolescencia regula todo el tema pues en el artículo concretamente 179, cuando dice así: criterios para la definición de las sanciones. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el juez para definir las sanciones? Primero, la naturaleza y gravedad de los hechos. 2, proporcionalidad y idoneidad de la sanción, atendida a las circunstancias y la gravedad de los hechos, las circunstancias y las necesidades del adolescente y de la misma sociedad. La edad del adolescente. 4, la aceptación de cargos del adolescente. Y entonces, miren ustedes que, por ejemplo, respecto de la ley 1098, con respecto a la 906, aquí no cabe hablar de preacuerdo, solamente se da la figura de la aceptación de cargos. Entonces, para que ustedes comprendan entonces que no es que si usted tiene un caso de un adolescente que acepte los cargos, entonces va a decir, no, es que se le concede hasta el 50% porque por el principio de favorabilidad a la ley 1826, pues no. Malas noticias. En estos casos, pues la regulación de los criterios de sanción se sujetan estrictamente pues a como está estipulado en el artículo 179, y que también va de acuerdo pues con los principios internacionales, los instrumentos internacionales, como las reglas de Tokio, las reglas de Beijing y las reglas de La Habana, que tratan todo el tema pues para estos jóvenes o adolescentes que se encuentran responsables penalmente. Entonces, ni se le ocurra pedirle a un juez de conocimiento que les dé hasta el 50% de la sanción, porque acá tengan muy presente pues que el artículo, por ejemplo el 187, que dice, hay dos situaciones diferentes. Una cosa es que esté inmerso en unos delitos, por ejemplo, como en este caso hurto calificado agravado, que da por este procedimiento, la sanción iría de 1 hasta 5 años, mientras que si se trata de un caso de homicidio, de un caso de extorsión, un caso de carácter sexual, pues sí no está sujeto ni regulado al procedimiento abreviado, sino que tiene otro procedimiento, y la sanción de encontrarse responsable va de 2 hasta 8 años, perdón. Entonces es diferente, ¿no? Y ciñéndome estrictamente entonces a esta situación. Entonces, ¿qué pasa?
Primero que todo, el joven puede aceptar los cargos, bien sea allí en esa audiencia o posteriormente, incluso ya hecha la audiencia concentrada, sí, y en el juicio oral también, como sucede actualmente. Entonces, ya los criterios que tengan en cuenta el juez para sancionar, pues son los del artículo 179 y las reglas o los instrumentos internacionales. Eso queda claro. Entonces, que no es posible entonces pedir que se le rebaje, que porque la 1826 dice que hasta la mitad. Es decir, el juez arrancará entonces desde 12 meses mínimo o un año y de ahí para arriba hasta 5 años, teniendo en cuenta esos criterios. Normalmente siempre son los 12 meses. Ahora, que muchas veces puede ser que, por ejemplo, en estos casos, aquí la privación de la libertad o el internamiento de un joven va de 1 a 4 meses, hasta 4 meses, prorrogable por un mes más, es decir, 5 meses. Si en 5 meses no se le ha resuelto, el juez automáticamente le concede la libertad. ¿Y qué pasa entonces? Que esté detenido entonces y se acepta los cargos. Pues el juez entonces podrá evaluar si se le sustituye la privación de la libertad por una libertad asistida. Es posible, pero para ello ten en cuenta el parámetro a seguir es el informe que rinde la defensora de familia. Si es bueno el informe, entonces es posible que se le sustituya, y lo dije así en otro espacio, esa privación de la libertad, que es la que cabe como sanción, pero se le puede sustituir por otra, y así lo dice y lo advierte entonces el artículo 187 en su inciso final. El 187, sí. Bueno, el 187 lo puede usted leer allí y resuelve ese tema de sustituir la privación por una libertad asistida en casos que lo permita. De lo contrario, pues obviamente quedará sancionado, privado de la libertad, y se le impondrán 12 meses o mínimo eso, un año. Y ahí entonces después se le hace el seguimiento por el mismo juez de conocimiento, y con el informe de defensora de familia más adelante le podrán sustituir por otra de las que está establecida pues en el artículo, las medidas a que alude el artículo 177, porque él habla de la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios en la comunidad, la libertad asistida, que es otro asunto, internación en medio semicerrado, y la más gravosa, que es la privación de la libertad. Bueno, muy bien, espero que eso les sirva de orientación, mis queridos amigos. Hasta aquí nomás entonces esta parte académica, ya clarificando el tema anterior con este pues que acabo de desarrollar. Ok, espero que les sirva esto y difunde el pensamiento, por favor, transmite esto. Es con esa única finalidad que lo hago yo, de socializar el tema con fines académicos, y que usted pues entre oportunamente a hacer una argumentación jurídica con base en el precedente judicial. Ok, mi estimado amigo.